Qué bueno es estar con ustedes en esta hora para que juntos podamos leer la palabra del Señor y edificarnos en ella. La palabra es el fundamento a través del cual podemos tener una vida sólida, una vida estable, para que cuando vienen las circunstancias difíciles no se venga abajo nuestra casa. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, ya finalizando el Sermón del Monte, Él dijo: aquel que oye y hace mi palabra, le voy a comparar, dijo, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Empezó a llover, los ríos se crecieron, el viento sopló fuertemente contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. La roca inconmovible de los siglos es nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Pero la palabra de Dios viene a ser la base fundamental para soportar los momentos difíciles de la vida. En cambio, el Señor dijo que el que oye y no hace la palabra es todo lo contrario del que la oyó. Llovió, se crecieron los ríos, golpearon los vientos y aquella casa se cae y es grande la ruina. Por eso hacemos bien el escuchar la palabra del Señor. Esta mañana de día domingo quiero compartirles el tema lecciones en tiempos de crisis. Lecciones en tiempos de crisis. En otras palabras, enseñanzas que retomamos de los momentos difíciles que la vida presenta. En esta hora sé que estamos pasando etapas que no son fáciles manejarlas. No hemos salido todavía de las dificultades que el mundo entero está enfrentando, que cada país está enfrentando, que cada familia está también experimentando. Pero qué bueno es que de todas estas circunstancias podamos retomar lecciones. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7 al 9 nos brinda la base para que podamos retomar algunas lecciones. Él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo, con toda propiedad, puede darnos lecciones elementales de en medio de la crisis. ¿Por qué razón se lo digo? Porque en la misma carta de Corintios, la segunda carta, en el capítulo 11, no lo vamos a leer, pero en la segunda carta, capítulo 11, versículo 22 al 33, el apóstol Pablo hace una pequeña lista generalizada de aquellos sufrimientos, de aquellas crisis que le había tocado atravesar. Cuando yo leía todo esto en detalle, yo decía: no es nada lo que uno enfrenta en el presente para todo lo que el apóstol Pablo atravesó, y no por malhechor, no por haberse portado mal, no, por predicar la palabra de Dios, por ser el heraldo del rey. Él nos enseña verdades que son importantes y por eso Él con toda propiedad nos comparte esas lecciones. Fíjese que entre los sufrimientos que Él atravesó y que Él narra en el capítulo 11, que fuera bueno que usted lo leyera más adelante, luego de haber oído la palabra, y usted se va a dar cuenta que Él dice que atravesó azotes sin número, versículo 22, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces, versículo 22. Dice en el versículo 24: 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. Imagínense, si usted hace la cuenta, 39 por 5, 195 azotes le habían caído en su cuerpo a Pablo. 3 veces fue azotado con varas, 1 vez fue apedreado, 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día pasó como náufrago en alta mar. Él dice en el 26, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos ayunos y no ayunos consagrados voluntariamente, no ayunos porque no tenía que comer, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además, decía él, entre todas las cosas se agolpa sobre mí las preocupaciones de todas las cosas. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, decía él. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Definitivamente el apóstol Pablo contaba con las credenciales suficientes para enseñarnos lecciones que se pueden aprender en medio de la crisis, porque no estaba hablando de algo que le habían contado, no estaba hablando de algo que él había oído, eran experiencias vívidas que él había experimentado, y por esas experiencias él con toda la libertad podía decir: he enfrentado situaciones a través de las cuales podemos aprender lecciones. Por lo tanto, veamos algunas lecciones en tiempos de crisis. En primer lugar, los tiempos de crisis muestran que somos vulnerables. Y eso lo acabamos de leer en la palabra, en el versículo 7. Él lo dice en la palabra de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa vasos de barro? Fragilidad. ¿Qué significa vasos de barro? Es fácil que nos quebremos. El barro es frágil. El barro, usted sabe, para aquellos que tienen jarrones de barro, uno los trata con cuidado. Uno los topa a la pared, se pueden rajar. Se caen al suelo, difícilmente van a quedar bien, se rajan. ¿Qué está evidenciando eso? Está evidenciando la fragilidad humana. La fragilidad humana muestra que no lo podemos ni lo sabemos todo. Y esa es una lección bien importante que debemos de retomar de los momentos de crisis. Somos frágiles, no lo podemos todo, no lo sabemos todo, pero para eso tenemos al Omnipotente, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo en Filipenses 4:13, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario que si somos frágiles, nos fortalezcamos en la presencia del Señor. Yo te quiero invitar en esta hora a que te fortalezcas en el Señor, a que te llenes del poder del Señor, a que te empoderes de esa misericordia y de esa gracia del Señor. Soy frágil, Señor, pero tú eres todopoderoso. Soy pasajero, pero tú eres eterno. No lo puedo todo, pero tú sí lo puedes todo. Segunda lección: los tiempos de crisis muestran que a pesar de la fragilidad, podemos llevar un tesoro dentro de nosotros. Dios en su bondad y en su misericordia ha permitido que aun cuando somos frágiles, aun cuando somos barro que se puede quebrar fácil, podemos llevar un tesoro dentro de nosotros. El mismo versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Podemos llevar un tesoro dentro de nosotros. Podemos tener ese tesoro maravilloso, y qué mejor tesoro que nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo Filipenses capítulo 3, encuentro que el apóstol San Pablo consideraba todo lo que él había logrado en la vida, todo conocimiento, todo lo que él había alcanzado. Él decía que lo consideraba por estiércol, por basura, por el conocimiento de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a ser el todo para su vida. Implica que el valor más alto que Pablo tenía en su vida se llamaba y se llama hoy Jesucristo el Salvador. ¿Cuál es el tesoro grande que puedes tener tú y yo en el corazón? Es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tesoro más lindo! Nuestro Señor, cuando Él dejó su trono de gloria, vino a la tierra a nacer como nace todo ser humano, a vivir como vive todo ser humano, por amor,
por amor a ti, por amor a mí, Él lo hizo todo, y por eso Él puede ser el tesoro más grande que podemos tener. Yo te quiero invitar, haz de Jesucristo el tesoro más grande de tu vida. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios se revele en tu vida. Y Pablo lo decía, el poder de Dios se revela en mi vida. ¿Por qué razón? Porque aunque soy frágil, tengo un tesoro. Aunque soy frágil, tengo a Jesucristo, y Jesucristo está para fortalecerme. Jesucristo está para ayudarme. Jesucristo está para llenarme. Y Él está ahí, presente en todo momento. En tercer lugar, los tiempos de crisis muestran que se puede resistir. Y Pablo está mostrándonos esa verdad. Los tiempos de crisis nos muestran que sí se puede resistir el momento difícil en la vida. Él lo dice en el versículo 8, estamos atribulados en todo. Y él ya hizo una lista de todas las tribulaciones. ¿Qué tribulaciones está pasando en este momento? Entiendo que el mundo entero, nuestra nación, está pasando un tiempo de tribulación muy, pero muy grande. Estamos a nivel de las comunidades y las familias pasando una etapa de tribulación. Y Pablo lo reconoce, estamos atribulados en todo. ¿Qué tribulaciones son las que han llegado a tu vida? Tribulaciones en el ámbito interior, temores, angustias, desesperaciones, tribulaciones en el ámbito físico, enfermedades, tribulaciones en el ámbito familiar, laboral, económico, profesional, como estudiante, en todas las áreas. ¿Qué tribulaciones hay? ¿Qué tribulaciones tienes en esta mañana? Pero ¿sabes qué dice el Señor a través de la palabra? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué implica? No permitir que la tribulación te lleve a los niveles de angustia. No permitir que la tribulación te lleve a un nivel de desesperación y de angustia. Solamente a través de Jesucristo el Señor. Razón tenía Pablo en decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece en la tribulación. Él me fortalece en la aflicción. Él me fortalece cuando yo no sé qué hacer, qué decir, a dónde ir y cómo hacer las cosas. En Él podemos fortalecernos. Mira qué lindo la lección que aprendemos. Se puede resistir la presión de las tribulaciones. Atribulados en todo, mas no en angustias. En apuros, mas no desesperados. ¿Quién no tiene apuros en la vida? Yo creo que todos en cualquier momento enfrentamos apuros. ¿Qué es un apuro? Aquello que aflige, aquello que preocupa, aquello que presiona, aquello que yo no logro manejar, aquello que se me escapa de las manos. No sé qué apuros en esta mañana tendrás. Y tú dirás, desde el lugar donde estás sentadito, sentadita ahí con tu familia, dirás, o vas escuchando en tu vehículo, o estás en algún lugar trabajando, laborando, tú dirás, si el pastor supiera, yo tengo apuros sin fin. Pero mira lo que la palabra dice, en apuros, mas no desesperados. No permitas que los apuros te desesperen y te lleven a un nivel de miedo, de temor, que te quite la paz y la tranquilidad. Ay, ¿cómo hago, pastor? Habla con el Señor. Habla con el Señor. Hay un coro de aquellos coros de hace muchos años. Cuando llegué a Cristo, ese coro era un coro muy bonito y lo sigo cantando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Platica con Dios y dile, Señor, ya no aguanto. Yo le he dicho al Señor en algunas ocasiones, en el ámbito a veces físico por las enfermedades, a veces en el ámbito anímico, a veces en el ámbito económico, Señor, ya no aguanto, ayúdame, Señor. Y Él nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Y yo te quiero motivar a que en los apuros de la vida no te desesperes. También dice perseguidos, mas no desamparados. Y eso debemos de tenerlo claro. Ciertamente vendrá persecución, pero no estamos solos. Vendrá persecución, pero tú no te encuentras solo. Jesucristo es la respuesta para nuestra vida. Él es el tesoro máximo para nuestra vida. Él es el tesoro, Él es la persona que nos va a ayudar en los momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir,
Cuando no sabemos a dónde ir, Él es el que nos va a ayudar a no estar desamparados. Una de las promesas que da la palabra del Señor, y es una de las promesas, más fuertes que encontramos en la Biblia, es: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en último lugar, Pablo dice, él dice, derribados pero no destruidos. Mira cómo cierra esos 3 versículos que leímos al inicio: derribados pero no destruidos. Y es cierto, las circunstancias de la vida nos derriban muchas veces. Yo no sé cuántos de los que están escuchando este mensaje en esta hora se han sentido derribados. En lo personal, yo me he sentido derribado muchas veces. Tú te has sentido derribado muchas veces, sin fuerza, sin ánimo, pero ¿sabes qué? No te declares destruido. ¿Por qué? Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni peligros nos va a apartar del amor del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o desesperación? Antes bien, dice, estamos fortalecidos en la gracia y en el poder de nuestro Señor. ¿Qué te parecen estas lecciones en tiempos de crisis? 3 lecciones en tiempos de crisis muy sencillas. 3 lecciones en tiempos de crisis que yo quiero que te queden en tu corazón. En primer lugar, somos vulnerables. Somos vulnerables y hay que reconocerlo. En segundo lugar, a pesar de la vulnerabilidad, podemos llevar un tesoro dentro de nosotros. Y en tercer lugar, se puede resistir. El apóstol resistió, otros han resistido, nosotros podemos también resistir. ¿Y qué hacemos, pastor, para resistir? Agárrate del Señor, clama a Dios, déjalo entrar a tu corazón, deja que gobierne tu vida, cuéntale tus problemas, cuéntale tus preocupaciones y no te des por vencido si Cristo está contigo. Familias amadas que ya han reconocido a Jesús como su Salvador personal, no desmayen. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Resistamos en el Señor. Y mis amigos y amigos, entréguele su vida al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En este mismo momento, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Va a aparecer una oración en este momento. Únete a la oración. Habla con Dios y entrégale tu vida y tu alma. Que Dios lo bendiga todo este día. Para ti que has oído la palabra de Dios y tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo y quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos y ora de la manera siguiente. Señor Jesucristo, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. La palabra ha traído fe a mi corazón, por lo cual en este momento te lo entrego, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, redímeme y cámbiame, Señor, porque solo no puedo, Jesús. Así que desde este momento quiero ser tu hijo. Por lo tanto, reconóceme como tu hijo y desde este día caminaré bajo tu voluntad como mi Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Luego de esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Como familia, uno de los elementos importantes es la comunicación, así que queremos que te comuniques con nosotros. A través de todo el mensaje tú estuviste viendo las diferentes modalidades en que puedes comunicarte con nosotros para siempre tener una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga.